¿Quién fue realmente Jesús? Esa es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. Para muchos, la respuesta parece clara. Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios cuya muerte y resurrección redimió a la humanidad. Pero, ¿y si hubiera más de esta historia que no conocemos? ¿Y si existiera una visión oculta de Jesús que desafía todo lo que conocemos de él? En los primeros siglos del cristianismo, no todos compartían la misma visión de Jesús. Mientras la iglesia primitiva consolidaba la imagen de Jesús como divino y humano, había otros grupos que veían a Jesús de una manera muy distinta. Estos grupos, a menudo etiquetados como gnósticos, presentaban una figura misteriosa, un Jesús que ofrecía algo más que salvación física. Ofrecía un conocimiento secreto, un camino hacia la iluminación espiritual. Un ser divino que se sacrificó por los pecados del mundo, o un maestro que reveló los secretos del universo a unos pocos elegidos. En este video exploraremos las profundas diferencias entre el Jesús bíblico, tal como lo conocemos por las escrituras cristianas, y el Jesús gnóstico, una figura envuelta en misterio y controversia. Pero, ¿por qué es tan importante esta distinción? La respuesta radica en el impacto que ambas visiones han tenido en la forma en que entendemos la fe, la espiritualidad y el propósito de la existencia. El Jesús bíblico es una figura tangible, histórica, que sufrió, murió y resucitó. Su sacrificio es el pilar de la redención cristiana. El Jesús gnóstico, por otro lado, es un ser espiritual, una figura que nos invita a descubrir los secretos del cosmos y a trascender lo físico. Para los gnósticos, Jesús no vino a redimirnos del pecado, sino que a liberarnos de este mundo corrupto, revelándonos verdades ocultas que solo unos pocos elegidos pueden comprender. A lo largo de los próximos minutos, nos adentraremos en estos dos retratos radicalmente diferentes de la misma persona. Te invito a quedarte hasta el final, mientras descubrimos cómo estas dos visiones contrastantes de Jesús han dado forma a siglos de debate y misterio en la historia religiosa. También veremos cuál de las dos versiones hace más sentido a la luz de la evidencia y la realidad de esta vida. Así que prepárate para un viaje al oculto, hacia el corazón de una disputa que ha perdurado por más de 2000 años. ¿Es posible que haya más de una verdad sobre Jesús? Vamos a descubrirlo. Ahora que hemos planteado el misterio, es momento de profundizar en una de las diferencias más importantes entre el Jesús bíblico y el Jesús gnóstico: su naturaleza. En la tradición bíblica y en el cristianismo ortodoxo, Jesús es presentado como una figura única, una combinación de lo divino y lo humano. Es el Hijo de Dios que se encarnó, es decir, tomó un cuerpo humano y vivió entre nosotros. Los cristianos creen que Jesús fue completamente divino, pero que al mismo tiempo completamente humano. Esta es la hipóstasis de Jesús, su doble naturaleza. La idea de que Dios se hizo carne, sufrió, murió y resucitó es el corazón de la fe cristiana. Su humanidad es esencial, porque a través de su sufrimiento y muerte en la cruz, Jesús pudo redimir a la humanidad del pecado. Es esta mezcla de lo divino y lo humano lo que convierte a Jesús en el puente entre Dios y la humanidad, alguien capaz de entender nuestro dolor y redimirnos. Pero, ¿qué hay del Jesús gnóstico? En la versión presentada en textos como el Evangelio de Judas, la naturaleza de Jesús es mucho más compleja. En esta visión, Jesús y el Cristo no son la misma entidad. Jesús es solo un hombre, un ser humano mortal, mientras que el Cristo es un eón divino que proviene del pleroma, el reino de los seres espirituales puros. Según este evangelio, el Cristo entró en Jesús en el momento de su bautismo. Y el texto dice así, según Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego,
Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Según los gnósticos, el Cristo descendió como paloma del pleroma y habitó en Jesús durante su vida. Pero los dos fueron siempre seres separados. El Jesús humano era simplemente el recipiente temporal del Cristo divino, una figura más allá del mundo material. Esto lo vemos también en el Evangelio de Judas, donde Jesús le dice a Judas: Tú debes sacrificar al hombre que me viste vestir. Este momento revela la verdadera naturaleza de la relación entre Cristo y Jesús. El Cristo debía ser liberado del cuerpo mortal de Jesús mediante la crucifixión. Por esta razón vemos a Jesús decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. Porque fue este el momento en que el Cristo sale del cuerpo de Jesús, dejándolo solo en el momento de su muerte. Esto representa lo que debe ocurrir cuando adquirimos la gnosis. Nuestro espíritu se libera de lo material y regresamos al pleroma. Y si no, pues morimos y regresamos una vez más a este mundo, reencarnados en otra persona. Los gnósticos utilizan el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 12 para respaldar esta postura que dice: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Para los gnósticos que creían en esta interpretación, el Cristo no podía sufrir ni morir físicamente, ya que Él no era parte de este mundo material corrupto. La crucifixión de Jesús no fue un sacrificio físico en el sentido tradicional, sino un acto necesario para liberar al Cristo del cuerpo mortal. En lugar de una redención física, la misión de Cristo era mostrar el camino hacia la liberación del alma, trascendiendo el plano material y regresando al reino divino. Esta diferencia es fundamental. Mientras que en la teología cristiana la humanidad y el sufrimiento de Jesús son clave para la salvación, en el gnosticismo el enfoque está en la separación entre el espíritu divino y el cuerpo físico. Pero para entender esto tendríamos que explicar la diferencia entre lo espiritual y lo divino en el gnosticismo. Para entender por qué es tan importante para los gnósticos que lo espiritual deje lo físico, necesitamos dar un paso atrás y explorar la cosmología gnóstica. En el corazón de esa doctrina está la historia de la creación del mundo material, una historia muy diferente de la que encontramos en la Biblia. En el gnosticismo, el mundo físico no fue creado por el Dios Supremo, sino que por una entidad menor y corrupta llamada Yaldabaoth, también conocido como el Demiurgo o el Dios del Antiguo Testamento. Yaldabaoth surgió de Sofía, un eón o una emanación divina, que en un acto de error o ignorancia creó a Yaldabaoth sin el consentimiento del Dios Supremo. Lleno de arrogancia, Yaldabaoth decidió crear el mundo material, que según los gnósticos es inherentemente defectuoso y corrupto. Pero hay un elemento clave en esta historia. Sofía no solo creó a Yaldabaoth, sino que una parte de su propia esencia divina, conocida como la chispa divina, quedó atrapada en la creación de Yaldabaoth. En su intento de imitar a los poderes superiores, Yaldabaoth y sus secuaces, conocidos como los arcontes, crearon al hombre. Según los textos gnósticos, Yaldabaoth formó al ser humano a imagen del Adamas, un arquetipo divino, con la intención de encerrar la chispa divina de Sofía dentro de cuerpos físicos. Este acto resultó en lo que los gnósticos ven como la gran tragedia de la existencia humana. Somos espíritus divinos, portadores de una chispa de lo divino, atrapados en el mundo material. El cuerpo físico, por tanto, es una prisión que mantiene nuestra chispa espiritual atada al sufrimiento y la ignorancia. Y es aquí donde entra el Cristo. Según los gnósticos, el Cristo proveniente del pleroma o el reino divino
descendió al mundo material, no solo para redimir a la caída Sofía, sino también para enseñar a la humanidad del conocimiento oculto, o la gnosis, que nos permitirá escapar de nuestros cuerpos y retornar al reino divino. La crucifixión, entonces, no es vista como un sacrificio de redención de pecados, sino como el momento en que el Cristo se libera del cuerpo físico, mostrándonos el camino para hacer lo mismo. El Cristo vino para revelar que nuestra verdadera naturaleza no es física, sino espiritual. Y esto mismo enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 45, que dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Al compartir la gnosis, se nos ofrece la clave para liberarnos de la trampa del cuerpo mortal, tal como Él escapó del cuerpo de Jesús en la crucifixión. Así que la salvación en el gnosticismo no es redención del pecado ni del cuerpo, como el cristianismo ortodoxo, sino que la liberación del mundo material y regreso al reino espiritual. Para los gnósticos, Jesús no era el Salvador, sino que el vehículo a través del cual Cristo actuaba para revelar el conocimiento secreto. Así que nos encontramos con dos figuras muy diferentes, una que es completamente humana y divina, y otra que es un simple hombre habitado por una entidad superior. Así, mientras el cristianismo ortodoxo pone su énfasis en la fe y la gracia, el gnosticismo ve la gnosis como el camino hacia la salvación, un conocimiento secreto que permite a los individuos trascender el mundo físico y regresar al reino espiritual. Al final, el Jesús gnóstico parece tener más sentido. Nos enseña que somos responsables de nuestro propio destino. No dependemos de un Dios que nos deja sin evidencia alguna de su presencia, mientras exige nuestra fe ciega. Si Dios fuera verdaderamente todopoderoso y amoroso, ¿por qué no salvaría a todos, sin importar su creencia? Entregarles un juicio por lo que hicieron en vida, para luego salvarlos en la muerte. Pero no lo hace. Hay más amor en un Dios que nos da el conocimiento para escapar del ciclo de odio y muerte, mostrándonos el camino hacia la liberación, que un Dios que tiene el poder de salvarnos a todos, pero elige no hacerlo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Déjanos tu opinión en los comentarios y considera hacerte un miembro de nuestro canal hoy. Cualquier ayuda económica es bienvenida y nos ayuda a crear más videos más frecuente. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.